Tales nació en Mileto, una ciudad costera de Asia Menor que en el siglo VI a.C. se caracterizaba por su dinamismo comercial y su rica tradición cultural. Se cree que nació alrededor del 624 AC y que falleció aproximadamente en el 546 a.C. Aunque no se conserva ninguna obra escrita atribuida directamente a él, la tradición y los relatos de filósofos posteriores, como Aristóteles y Tales de Cnido, nos han permitido reconstruir aspectos de su vida y pensamiento. Los primeros años y el contexto de Mileto. La ciudad de Mileto era un importante centro de comercio y cultura, en el que se fusionaban tradiciones de diferentes orígenes, especialmente la griega y la oriental. Esta diversidad cultural favoreció el intercambio de ideas y conocimientos, lo que sin duda influyó en el joven Tales, quien demostró desde temprano una marcada curiosidad por la naturaleza y los fenómenos que le rodeaban. Se dice que Tales recibió una educación que combinaba elementos prácticos y teóricos, y que su interés por las matemáticas y la astronomía se vio estimulado por la observación de los fenómenos naturales. Su capacidad para formular preguntas y buscar explicaciones racionales lo llevó a distanciarse de las explicaciones míticas predominantes en su época. Los viajes y el intercambio cultural. La figura de Tales se asocia también a los viajes, pues se cuenta que viajó a Egipto y Babilonia. Estos desplazamientos le permitieron entrar en contacto con otras culturas y aprender de las técnicas y conocimientos de civilizaciones milenarias. En Egipto, por ejemplo, tuvo la oportunidad de observar la construcción de las pirámides y de aprender sobre la geometría aplicada a la arquitectura, mientras que en Babilonia pudo acceder a conocimientos astronómicos que enriquecieron su forma de interpretar los movimientos celestes. Estos viajes no solo ampliaron su horizonte cultural, sino que también le ofrecieron herramientas prácticas para aplicar sus teorías en problemas reales, como la medición de la altura de estructuras o la predicción de eventos astronómicos. La síntesis de experiencias de diversas culturas fue decisiva para que Tales adoptara un enfoque racional y empírico en el estudio del universo. El pensador pionero. Aunque no se conservan escritos directos de Tales, sus ideas fueron recogidas y comentadas por filósofos posteriores. Una de las nociones más famosas que se le atribuyen es la teoría según la cual el agua es el principio, arche, fundamental de todas las cosas. En una época en la que las explicaciones del mundo se basaban en relatos mitológicos, esta afirmación supuso un cambio radical, ya que proponía que un elemento material y observable era la base de la existencia. Esta visión materialista del universo marcó el inicio de una tradición de pensamiento en la que se buscaban causas naturales para explicar los fenómenos, sentando así las bases de la filosofía y la ciencia. Tales demostró que el conocimiento podía derivarse de la observación y la reflexión, en lugar de depender exclusivamente de las narraciones míticas y las explicaciones sobrenaturales. 3. Aportaciones filosóficas. El nacimiento del pensamiento racional. El mayor aporte de Tales a la historia del pensamiento radica en su enfoque innovador para explicar el mundo. Antes de él, la realidad se interpretaba a través de mitos en los que los dioses y las fuerzas divinas tenían la última palabra. Tales, en cambio, inició una revolución intelectual al proponer que los fenómenos naturales podían comprenderse a partir de principios básicos y observables. La teoría del arche. La idea de que el agua es el principio fundamental de todas las cosas es uno de los aportes más discutidos de Tales. Según esta teoría, el agua no solo es un componente esencial de la vida, sino que constituye el sustrato primario del universo. Aunque desde la perspectiva de la ciencia moderna esta explicación resulta insuficiente, lo importante es el método. Tales se propuso buscar una causa única y material que explicara la diversidad del mundo. Esta concepción permitió que posteriores filósofos presocráticos como Anaximandro y Anaxímenes desarrollaran teorías que, aunque divergentes, compartían el impulso de encontrar un principio unificador en la naturaleza. La discusión sobre cuál era el arche evidenció el deseo de comprender la realidad a partir de causas naturales, estableciendo las bases del pensamiento científico. La crítica a las explicaciones míticas. Otro aspecto esencial de la contribución de Tales fue su postura crítica frente a las explicaciones míticas tradicionales. Al observar los fenómenos naturales, Tales se percató de que las narrativas religiosas y míticas no ofrecían respuestas satisfactorias a las preguntas sobre el origen y la composición del universo. Su insistencia en recurrir a la observación y a la razón transformó la manera de abordar la realidad y abrió la puerta a una interpretación más sistemática y lógica de la naturaleza. Esta transformación del pensamiento tuvo un impacto duradero. La concepción de que el mundo podía entenderse a través de leyes naturales, en lugar de atribuirlo a caprichos divinos,
fue fundamental para el desarrollo del método científico. En este sentido, la obra de Tales no se limita a un aporte específico, sino que constituye la semilla de una tradición intelectual que ha guiado a innumerables pensadores a lo largo de la historia. 4. Contribuciones en matemáticas y geometría. Además de sus aportaciones filosóficas, Tales de Mileto es recordado por sus importantes contribuciones en el campo de las matemáticas y la geometría. En una época en la que el conocimiento matemático se utilizaba principalmente en la práctica, por ejemplo, en la medición de terrenos y en la construcción, Tales fue capaz de extraer principios generales a partir de observaciones empíricas. El teorema que lleva su nombre. El teorema de Tales es probablemente la contribución matemática más reconocida atribuida a este pensador. Este teorema establece que si se traza una línea paralela a uno de los lados de un triángulo, se forma un triángulo similar al original, de manera que las proporciones entre los lados correspondientes se mantienen constantes. Aunque el enunciado moderno del teorema ha sido refinado con el tiempo, la idea subyacente de aplicar la lógica y la geometría para deducir propiedades universales es una clara manifestación del pensamiento innovador de Tales. El método empleado por Tales para llegar a esta conclusión es representativo del cambio de paradigma que él promovió. En lugar de confiar en la autoridad de las tradiciones, se basó en la observación y en la deducción lógica. La capacidad de extraer principios generales a partir de casos particulares se convirtió en un elemento central en el desarrollo de las matemáticas griegas y, posteriormente, en la matemática moderna. Aplicaciones prácticas de la geometría. Otro ejemplo notable de las contribuciones de Tales en el ámbito matemático fue su método para medir la altura de objetos elevados, como las pirámides egipcias. Se dice que utilizando las sombras proyectadas por estos monumentos y estableciendo proporciones geométricas, Tales fue capaz de calcular su altura sin necesidad de escalar los objetos. Esta aplicación práctica de la geometría no solo demuestra el ingenio de su pensamiento, sino que también evidencia cómo la matemática podía ser utilizada para resolver problemas cotidianos. El uso de técnicas geométricas para medir distancias y alturas revolucionó la forma en que se concebían los espacios y permitió a las sociedades antiguas desarrollar métodos de ingeniería y arquitectura que perdurarían durante siglos. La influencia de Tales en este sentido se extiende hasta nuestros días, pues la geometría sigue siendo una herramienta fundamental en numerosas disciplinas científicas y tecnológicas. El legado del método matemático. El impulso que Tales dio a la búsqueda de principios universales en la geometría tuvo repercusiones importantes en el desarrollo de la ciencia. Su insistencia en la observación y en la deducción lógica sentó las bases para la construcción de modelos matemáticos que explicarían fenómenos naturales complejos. Este enfoque, que se distancia de la tradición mitológica, fue determinante para la evolución del pensamiento científico y para la consolidación de la matemática como una disciplina rigurosa. Hubo aportaciones en astronomía. La astronomía fue otro campo en el que Tales dejó una huella indeleble. La observación del cielo y la formulación de teorías sobre los movimientos celestes constituyeron aspectos fundamentales de su obra, y su capacidad para predecir eventos astronómicos es uno de los episodios más comentados de su trayectoria. La predicción de un eclipse solar. Entre los logros atribuidos a Tales se encuentra la predicción de un eclipse solar. Aunque existen debates sobre la exactitud y los métodos utilizados para realizar dicha predicción, el hecho de que se le asocie con este acontecimiento es indicativo de su profundo interés en los fenómenos celestes. Predecir un eclipse implica comprender los patrones y ciclos que rigen el movimiento de la Tierra, el Sol y la Luna, lo que revela el nivel de sofisticación de su pensamiento. Esta hazaña, que ha sido objeto de análisis por parte de historiadores de la ciencia, demuestra que Tales fue capaz de aplicar principios matemáticos y de observación para anticipar eventos naturales. La capacidad de prever un eclipse no solo constituye un avance en el conocimiento astronómico, sino que también es prueba de que el método científico, basado en la observación y en la sistematización de datos, ya estaba en ciernes en la antigua Grecia. El estudio de los cuerpos celestes. Además de la predicción de eclipses, Tales mostró un marcado interés por estudiar la posición y el movimiento de las estrellas y los planetas. Se dice que analizó la disposición de los astros en el firmamento, buscando patrones que pudieran dar respuesta a la organización del cosmos. Aunque sus teorías no alcanzaron la precisión de las posteriores, establecieron un precedente fundamental, el de intentar comprender el universo a través de leyes naturales y relaciones matemáticas. El enfoque de Tales en la astronomía supuso una transición crucial. Mientras que en muchas culturas antiguas el cielo era interpretado como la morada de los dioses y estaba envuelto en misterio,
Tales planteó que el estudio sistemático y empírico de los cuerpos celestes podía revelar la estructura subyacente del universo. Este cambio de perspectiva sentó las bases para el desarrollo de la astronomía como ciencia, inspirando a generaciones de astrónomos que continuarían explorando los secretos del cielo.